se nos da una integral impropia, y se nos pide que determinemos si la integral es divergente o convergente y si converge. Queremos evaluar la integral. Echamos un vistazo a los límites de la integración en esta integral. Observe cómo el límite superior de integración es el infinito positivo y, por lo tanto, el intervalo de integración es un intervalo infinito, por lo que esta es una integral impropia. Cuando tenemos una integral en esta forma, reemplazaremos el infinito con una variable b, y escribiremos esta integral como el límite a medida que b se acerca al infinito de la integral de a b de f de x integrada con respecto a x. Si este límite existe, decimos que la integral es convergente y podemos evaluarlo. Y si este límite no existe, decimos que la integral es divergente. Volviendo a nuestro ejemplo, escribiremos esto como el límite, nuevamente cuando b se acerca al infinito. De la integral de, escribamos esto como 2 veces una cantidad x más 3 a la potencia negativa 3,2. Integrado con respecto a x de 2 a b. Observe cómo movemos esto al numerador, cambia el signo del exponente. Ahora encontraremos la antiderivada. Podríamos preguntarnos si una b requerida requiere una sustitución en u, la base debería ser x más 3. Avancemos y verifiquemos. Si te dejamos igual x más 3. Observe que el diferencial u sería igual a los tiempos primos de x, que es solo una vez de x o de x. Siempre que el diferencial u sea igual al diferencial x, la sustitución u no es necesaria. Entonces podemos pensar en esto como encontrar la antiderivada de 2u para el negativo 3,2, usando su fórmula de integración dada aquí. Entonces tendremos el límite a medida que b se acerca al infinito. De 2 veces la cantidad de x más 3 aumentaron a la potencia de 3,2 negativo más 1, que es 1,2 negativo dividido por 1,2 negativo. Vamos y simplifiquemos esto. Dividir por 1,2 negativo es equivalente a multiplicar por 2 negativos, por lo que tendríamos 2 veces 2 negativos que serían 4 negativos, y sigamos adelante y movamos la cantidad de x más 3. Volvemos al denominador para que tengamos un exponente positivo. Entonces, el resultado final es negativo 4 dividido por la cantidad de x más 3 elevado a la potencia de 1,2 positivo. Lo que significa que tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito de. Cuando x es b tendríamos 4 negativos divididos por la cantidad b más 3 elevados a la potencia positiva 1,2 menos cuando x es 2. Tenemos 4 negativos divididos por la cantidad 2 más 3 a la potencia 1,2. Ahora evaluamos este límite. Observe que cuando b se acerca al infinito, esta fracción aquí se acerca a 0 ya que el numerador es una constante y el denominador aumenta sin límite. Entonces, si esto se acerca a 0, y esta fracción no se ve afectada por b, nuestro límite será igual para notar cómo debería ser positivo 4. Dividido por 5 a la mitad o la raíz cuadrada de 5. Entonces, debido a que este límite existe, decimos que la integral converge. Y es igual a 4 dividido por 5 a la mitad o si queremos 4 dividido por la raíz cuadrada de 5. También obtengamos una aproximación decimal. 4 dividido por la raíz cuadrada 5. Es aproximadamente 1.7889. 89. Y debido a que esta función no es negativa, esta también es el área delimitada por la función en el eje x durante este intervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.